Buenas noches, un saludo a todos los que nos acompañan en esta breve introducción previa al curso de desarrollo organizacional que estaremos compartiendo más adelante. Yo soy el licenciado Estuardo Yacolca, psicólogo y coach ontológico, y hoy día compartiré con ustedes de manera muy puntual eh, y muy brevemente, como lo comentaba al inicio, una brevísima introducción referida al tema de las competencias o habilidades blandas. Bien, vamos a entender entonces que dentro de toda organización no solamente va a ser importante el considerar requerimientos como las aptitudes, los conocimientos, el know-how que el colaborador, la colaboradora, debe presentar para poder cumplir de manera satisfactoria las funciones que se le encomienden, como aspectos técnicos, por ejemplo, es decir, lo que conocemos como las competencias duras. Por otro lado, está clarísimo también que el éxito de cualquier equipo de trabajo o el exitoso desempeño de algún sujeto va a depender no únicamente de estos conocimientos, sino que va a depender también de otras capacidades de orden relacional, más ligadas a lo actitudinal, y que en gran medida van a poder determinar qué tan efectiva, qué tan eficiente será su labor. Aquí nos referimos entonces a las competencias blandas. Estas competencias blandas, o también conocidas como las soft skills, son finalmente capacidades que permiten al sujeto poder desempeñarse en su labor de manera efectiva. Repito, más allá de los conocimientos o de las aptitudes técnicas con las que pueda contar. Este tipo de actitud o este tipo de actitudes presentes en la persona están más relacionadas con los aspectos psicoemocionales y con las habilidades para poder interactuar con los otros, especialmente ante situaciones que pueden ser consideradas estresantes o críticas, que es ahí donde realmente se puede observar qué tanto la persona despliega este tipo de recursos para poder resolver efectivamente los problemas, las dificultades, con una actitud que sea resolutiva. Bien, estas competencias blandas, desde la teoría, pueden ser clasificadas en una larga lista de acciones observables o de conductas observables. Hoy, en esta introducción, únicamente voy a centrarme en algunas que, en mi opinión, puedo considerarlas como las más importantes o las que de manera más general engloban otras que son más específicas. Vamos a hablar básicamente en la tipología de las competencias blandas de dos tipos de competencias blandas. Las competencias que tienen que ver con las habilidades intrapersonales y las habilidades interpersonales. Las habilidades intrapersonales son aquellas que tienen que ver con la relación que tengo conmigo mismo o conmigo misma. No solamente nos vinculamos con el entorno o con los demás, con los compañeros de trabajo, con el equipo de trabajo, con el grupo con el que laboramos y con el que colaboramos. También tenemos un vínculo personal, ¿sí? Algunos autores incluso pueden hablar de una pareja interior, una parte mía con la que me relaciono, con la que me vinculo. Esto, por ejemplo, lo podemos notar en las ocasiones en las que tenemos, por ejemplo, estos diálogos interiores, estos momentos en los que converso conmigo mismo, y esta conversación conmigo mismo, conmigo misma, va a influir significativamente en la manera en la que voy a actuar o la manera en la que voy a accionar. Ujú. Entonces, esto es lo que conocemos como las habilidades intrapersonales. La manera, el modo, el estilo, la performance que uso para vincularme con mi persona. Ujú. Este punto es crucial para el desarrollo de lo que conocemos como las habilidades interpersonales, es decir, aquellas que uso para relacionarme con los demás. Ujú. Muy importante esta clasificación porque a partir de una, la calidad que tengamos con la relación intrapersonal va a determinar
la relación que tenga también a nivel interpersonal. Por supuesto, hay que mirar también esto de manera circular, porque muchas veces las experiencias que atravieso en mi relación con los otros van a influir muchísimo también en la manera que tengo de relacionarme conmigo mismo. Por ejemplo, la forma en la que, por ejemplo, mis padres o figuras importantes en mi vida me han tratado o el trato que me han dado va a influir tremendamente en el trato que me voy a dar también a mí mismo. Por ejemplo, una actitud altamente autoexigente con mi persona puede haber sido producto de un aprendizaje a partir de un trato exigente de parte de figuras importantes en mi vida o de parte de figuras de autoridad. Muy bien, vamos a hablar de algunas habilidades intrapersonales y algunas interpersonales, repito, que desde mi perspectiva considero que pueden ser las más representativas. Habilidades intrapersonales, voy a centrarme principalmente en dos, el autoconocimiento y la autorregulación. El autoconocimiento es un término bastante usado, ¿m? Em, pero a veces poco entendido a profundidad y lo que realmente significa. Em, ya en la antigua Grecia aparece en el frontis del palacio de Delfos la famosa frase, conócete a ti mismo, que tiene una segunda parte. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Es decir, el primer elemento que me toca explorar es mi persona. Hay un alto conocimiento, estamos muy abocados al conocimiento del espacio exterior, pero poco sabemos del espacio interior. Entonces, la invitación del autoconocimiento es empezar a mirarme, a observarme, a convertirme en una especie de testigo de mí mismo o de mí misma. El autoconocimiento implica algunas de estas tareas. Uno, la pregunta de quién soy y cómo soy. Y es una pregunta que puede resultar complicada de responder porque la personalidad, mi forma de ser no es estática, es dinámica. Estoy en constante cambio. Si esa pregunta me la hago a los 15 años, voy a obtener una respuesta muy distinta a la que me hago a los 40 años. Y así, en la medida que voy creciendo y evolucionando y transitando diferentes experiencias en mi vida y obteniendo también diversos aprendizajes y lecciones. ¿Mm? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Mm? La tarea de reconocer mis capacidades, mis habilidades, mis virtudes, mis recursos, puede ser una tarea relativamente sencilla e incluso agradable. El poder darme cuenta en qué soy bueno, o en qué soy buena. La tarea realmente que puede resultar más incómoda es cuando se trata de reconocer mis límites, mis linderos. ¿Hasta dónde llego? Reconocer lo que no sé, reconocer aquello de lo que no soy capaz en este momento de mi vida, porque esto daña o ataca al ego, a esta expectativa que tengo de ser siempre adecuada, siempre adecuado, de saberlo todo. eh, Se puede ver claramente afectada, golpeada esa área mía. Pero es vital dentro del trabajo del autoconocimiento reconocer lo que me falta, lo que no sé, eh, lo que aún me falta desarrollar. Porque si no puedo identificar eso, no voy a poder empezar a tomar acciones para poder seguir enriqueciendo o fortaleciendo aquellas habilidades que por el momento aún necesitan de mayor ejercitación de mi parte. Otro aspecto importante del autoconocimiento es poder identificar cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, que igualmente es cambiable en el tiempo, ¿sí? No siempre es la misma. Identificar hacia dónde voy, hacia dónde apunto, qué es lo que realmente me moviliza, va a influir en esto que muchos conocemos como la motivación. ¿Mm? La motivación, que es el motor que me invita o que incluso me empuja a tomar algunas acciones, está muy vinculado a determinar cuál es mi objetivo, cuál es mi visión, hacia dónde quiero, hacia dónde deseo ir. Autoconocimiento. Esto, repito, como parte de las habilidades intrapersonales. Y por otro lado, tenemos la autorregulación. En la medida que yo puedo darme cuenta quién soy, darme cuenta qué me ocurre,
¿Mm? También puedo determinar de qué forma voy a responder a diferencia de cómo voy a reaccionar. La reacción normalmente es una acción automática que tomo ante algún estímulo. Algo me incomoda y reacciono automáticamente. Esta reacción muchas veces puede tener resultados nefastos o resultados de los que me arrepiento, porque cuando me pregunto qué me ocurrió, muchas veces digo, no sé qué me pasó. ¿Mm? Incluso hasta puedo lanzar comentarios como, no era yo. ¿Mm? Em, pero cuando yo respondo, es decir, cuando previamente soy consciente de qué es lo que está ocurriendo, ¿Mm? qué es lo que me sucede frente a eso, y me doy la posibilidad desde mi libertad a elegir cuál considero que puede ser el mejor camino, mis respuestas pueden ser mucho más efectivas, más allá de la circunstancia que pueda estar frente a mí. ¿Mm? Entonces, la capacidad de autorregulación me permite poder reconocer que yo soy responsable finalmente de la respuesta que elija tomar frente a cualquier circunstancia. Y esto es realmente muy revelador para quienes lo vamos descubriendo, porque nos saca del lugar de víctimas o nos saca del lugar de la actitud pasiva a un lugar de responsabilizarme, de darme cuenta que soy yo el que finalmente dirige el timón, incluso frente a mares tranquilos o frente a mares tormentosos. ¿Mm? Muy bien. Por otro lado, tenemos las habilidades interpersonales, que ya tienen que ver ahora con cómo funciono de mi piel hacia afuera, cómo funciono respecto a los demás, en las diversas circunstancias que podamos ir atravesando, por ejemplo, dentro del espacio laboral o dentro del espacio de la organización. La comunicación. ¿Mm? Igualmente es un término del que se habla muchísimo, tenemos problemas de comunicación o peor aún, decimos es que no hay comunicación. Em, Dentro de la teoría de la comunicación, Václavic propone de que es imposible no comunicar. ¿Mm? La comunicación siempre está presente. Incluso el silencio comunica algo. Probablemente el silencio puede comunicar, no estoy interesado en vincularme contigo. Em, o me resulta incómodo, poco productivo o peligroso poder comunicarme contigo. Tomen en cuenta esto en la relación entre personas o en la relación entre áreas, por ejemplo, dentro de un sistema organizacional. Entonces, en la comunicación, puntos importantes, el aspecto verbal y el aspecto no verbal. La comunicación no tiene que ver únicamente con lo que digo, no tiene que ver únicamente con mi discurso. Está claramente vinculado, y esto nos lo dice, y esto lo dicen todos los estudios, está claramente vinculado también con el cómo lo digo, la gestualidad, el tono de voz, el volumen de voz que utilizo para poder transmitir mi mensaje. Entonces, muchas veces soy muy consciente de lo que digo, pero no soy consciente de cómo lo digo. Y esto va a impactar tremendamente en la manera en la que mi interlocutor va a tomar aquello que estoy expresando. ¿Mm? Como verán, aquí también se requiere de un acto de conciencia, de percatarme de cómo me estoy comunicando. La asertividad, cuando me comunico, en primer lugar, en mi discurso, ¿estoy comunicando realmente lo que quiero comunicar? ¿Mm? Estoy siendo preciso en mi expresión, estoy siendo claro, estoy siendo clara, estoy usando una manera de comunicar que es realmente legible, entendible para el otro. ¿Mm? A veces puedo llenar mi comunicación de tecnicismos cuando el otro probablemente no va a poder entenderlo. Y esto va a generar una barrera que va a impedir que mi mensaje pueda ser entendido. Soy capaz de poder utilizar un estilo de comunicación, incluso en momentos de estrés o momentos de incomodidad en los que pueda evitar lastimar al otro. Es posible para mí comunicarle a mi compañero, a mi colaborador, poder comunicarle algo que me está incomodando incluso de él, pero de una forma en la que no lo hiera o no lo ofenda. Aquí viene justamente el arte de la asertividad. ¿Sí? Esto no es muy fácil, pero sí requiere de mucha capacidad para reconocer qué estoy sintiendo, que era el tema de la habilidad intrapersonal del autoconocimiento, capacidad para autorregularme y finalmente encontrar formas o maneras que puedan ser bien recibidas por el otro, tomando en cuenta que mi objetivo principal es que la otra persona me entienda y poder lograr también persuadirla.
en muchos casos. Emisión y recepción. Creemos que la comunicación tiene que ver únicamente con la calidad de mi expresión, pero nos falta una parte importante. No puede haber comunicación si además no hay recepción, no hay escucha. Soy capaz de poder contar con una escucha activa respecto a lo que el otro me dice, una escucha que puede estar matizada por muchos elementos contaminantes, los supuestos, ¿sí? Los imaginarios, los prejuicios, que en muchos casos me impiden poder realmente captar lo que el otro me está diciendo, ya que estoy con la nebulosa de los preconceptos que yo manejo. Muy bien. Segunda habilidad interpersonal, la empatía. Todos conocemos la empatía, la conocemos como la capacidad de poder colocarme en el lugar del otro. Y esto es importantísimo en las relaciones, porque muchas veces me vinculo con el otro únicamente desde el yo, únicamente desde lo que yo quiero, desde lo que yo necesito, que eso está muy bien, pero si no tomo en cuenta qué es lo que el otro puede estar requiriendo, qué es lo que el otro puede estar necesitando, cuál es el contexto de la otra persona, entonces difícilmente voy a poder lograr que esta comunicación sea realmente efectiva. Ujú. Y las habilidades sociales, ¿sí? Nos toca considerar también que es importante que al momento de poder vincularnos con el otro, también es necesario poder tomar en cuenta ciertas pautas, ¿m? ciertos, ciertos detalles, ciertos tips que son básicos para nuestra cultura. Es decir, el tema de los consensos sociales. Tenemos por un lado detalles como el agradecer, el pedir permiso, el saludar, importantísimo, el poder disculparme con el otro cuando cometo un error, lo cual requiere previamente de un reconocimiento de que me he equivocado, y que son palabras mágicas que abren posibilidades, abren puertas. A veces puede parecer algo muy sencillo, pero repito, realmente permiten poder lubricar, poder eh, construir un terreno mucho más fértil para el desarrollo de la relación, de una relación saludable con el otro. Discriminar los contextos. No es lo mismo la comunicación que voy a usar dentro de un contexto formal, dentro de una reunión corporativa, dentro de una reunión de trabajo, que la que tengo dentro de un espacio de camaradería, un espacio recreativo. ¿M? Entonces, poder diferenciar esto también puede marcar la diferencia. También puede permitir realmente que yo pueda ser escuchado y también poder cuidar mis vínculos. ¿M? Entonces, importantísimo el tema de diferenciar los contextos. Y por otro lado, el ser capaz de adaptarme, mi capacidad para adaptarme va a requerir de mi flexibilidad para saber, ligado al punto anterior, de qué manera me toca comportarme, de qué manera me toca comunicarme, qué tipo de discurso voy a usar, incluso hasta qué tipo de vestimenta, porque con la vestimenta yo también estoy comunicando. ¿Sí? Yo con la vestimenta comunico si en este momento me siento relajado, comunico qué tanto respeto o qué tanto significado o qué tanta relevancia le doy a tu persona o al encuentro que estamos teniendo. Entonces, como verán, estamos comunicando constantemente con todos los elementos que elegimos que nos acompañen. Eh, Aquí se va a requerir, por supuesto, la capacidad para poder estar disponible al cambio. ¿M? Si manejamos una perspectiva muy rígida de la realidad, si estamos demasiado centrados en cómo yo quiero que sean las cosas, difícilmente voy a poder adaptarme, difícilmente voy a poder mimetizarme con los nuevos contextos, con las nuevas situaciones que se vayan presentando para mí. Ujú. Muy bien, entonces, me he centrado, repito, en algunas de estas habilidades blandas que considero que son de vital importancia, pero que dentro de ellas pueden haber otras, repito, mucho más específicas. Para finalizar, entonces, algunas reflexiones finales. Uno, estas habilidades blandas o estas capacidades, como toda capacidad, son desarrollables, ¿sí? Lo que se requiere es compromiso de parte mía para poder abocarme a trabajarlas. Y el trabajarlas no solamente va a implicar lo que me toca hacer, sino que va a implicar también la apertura para ser capaz de pedir ayuda. Y a esto me refiero con la humildad. La humildad parte del reconocer esto es algo que aún no sé,
esto es algo que me falta desarrollar y requiero que haya un otro que me pueda ayudar, me pueda orientar, me pueda asesorar, me pueda brindar este conocimiento que yo aún no tengo desarrollado. ¿Mm? Entonces, repito, la posibilidad de poder desarrollar alguna habilidad blanda, especialmente aquella que noto que en este momento es una debilidad en mí, va a requerir de compromiso y de apertura para poder ser capaz de pedir ayuda. Segundo, es una labor independiente. Lo digo en el sentido de que muchas veces voy a notar que probablemente los otros no se aboquen, no se comprometan a desarrollar esa capacidad. Eso no tendría por qué ser un factor que va a condicionar mi compromiso para yo desarrollarla. ¿Mm? De alguna forma, este es un camino con el que me comprometo yo, más allá de que los demás lo hagan. Si los demás lo hacen, es genial, porque podemos crecer juntos, ¿sí? Pero no dependo necesariamente de que los demás también obligatoriamente lo puedan hacer. Ellos tendrán otros niveles de motivación, tendrán otras posibilidades, eh, pero más allá de eso, yo puedo abocarme a trabajar en esto porque lo considero importante, porque lo considero valioso. Yo a veces pongo el ejemplo de lo que ocurre en nuestra comunidad, ¿no? Yo puedo ser, desde mis principios, estar claro de que para mí no está bien botar basura en la calle, pero puedo ver de que muchísima gente lo hace. Ujú. Pero si yo tengo este principio claro en mí, lo llevo como un principio sólido, a pesar de que los demás lo hagan, yo estoy comprometido con no hacerlo. Y el feedback, muy importante, ¿sí? Yo puedo aprender y puedo crecer tomando en cuenta mi autoobservación, pero poder contar también con la observación de los demás puede ser valiosísimo, porque eso me permite justamente poder iluminar aquellos puntos negros, aquellos puntos oscuros que no logro ver de mí. Es como ver mi espalda. No puedo lograr ver mi espalda. Alguien puede avisarme si hay un peligro detrás mío o si hay algo que anda mal de repente en mi columna vertebral. Entonces, animémonos a pedir feedback, animémonos a preguntarle a aquellas personas con las que laboramos, al equipo, a veces podemos pedirlo incluso de forma anónima. Cuéntame, ¿qué observas en mí? ¿Qué es lo que tú consideras que es una habilidad, que es una fortaleza mía y qué consideras que me falta todavía desarrollar? Poder tener esa devolución, esa retroalimentación puede enriquecernos mucho y puede también invitarnos a enlistar aquellos retos o desafíos que aún nos falta confrontar para poder seguir trabajando en nuestro desarrollo personal. Muy bien. Bueno, entonces ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta breve introducción que, repito, reforzaremos más adelante, ya cuando estemos juntos y juntas en el curso. Aquí están los datos para cualquier consulta que tengan ustedes respecto al tema que hemos podido compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo para cada uno y nos vemos pronto. Buenas noches.